Bueno, estamos grabando. ¿Te figura a vos también que estamos grabando? ¿Sí? Es que no me apareció el comentario, como viste que te aparece que se está Por grabando. No, eso no. te pregunto. Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Estamos? Bueno, buenísimo. Estamos con Clarisa Navas, directora amiga, pero además alguien a quien admiro particularmente, que tengo mucho cariño. Y así que gracias, Clarisa, por estar aquí, que además es una egresada de esta casa. Eso es lo más importante para arrancar, que nos cuentes un poco, bueno, en qué consistió tu formación, que bueno, sabemos que egresaste de la UNA Audiovisuales, cómo fue esa experiencia un poco, y además, ¿qué otras cosas consideras que hayan sido tu formación, ¿no? No solamente académica, sino qué sentís vos que te constituye como directora y la personalidad y el estilo que tenés hoy en día. Bueno, gracias, Antonella. Para mí también es un gusto poder charlar y hablar con vos, sobre todo también en el marco de esta cátedra en la UNA. También para mí particularmente, porque es muy loco, ¿no? En esto que una piensa y recuerda por ahí de encuentros, ¿no? Con películas, con ciertas cosas que por ahí despertaron un interés. Y yo me acuerdo mucho hay un videoclub ahí cerca de mi casa, de mi barrio, donde yo eh, me nutría mucho de ese lugar. Y me acuerdo que una de las primeras películas que alquilé que fueron muy fuertes para mí fue Garayo Olimpo, estaba ahí. Entonces ahí es como nada, de ubicarte de ahí y que haya sido muy fuerte ver eso. Así que bueno, nada, solo un comentario al pasar. Qué loco, cómo Cosas de cierra la este vida. círculo. Clarisa, ¿y el videoclub de acá o en Corrientes? ¿En Buenos Aires? Corriente. En Corrientes, porque si no te iba a Es, preguntar cuál era en Buenos Aires, porque tenemos nuestro favorito. es un videoclub que aparece en una locación de la película de las mil y una, porque está ahí en el barrio. Y bueno, era como un lugar así, un antro, pero lleno de videos que estaban buenísimos, que a mí me nutrieron mucho. Entonces, un poco empieza por ahí, por ese vínculo de películas que me habían, o que me empezaron a abrir mucho los pensamientos, las sensaciones y el cuerpo también hacia ciertas direcciones. Y creo que luego el inicio en la UNA también fue una experiencia muy, muy compleja porque lógicamente como que una por ahí cuando se piensa en el hacer cine o en el estudiar cine tiene ideas quizás que tienen que ver mucho más con libertades, ¿no? Con ciertas cuestiones de decir, bueno, esto es, no sé, la libertad del crearlo, del pensar eso. Y claramente cuando uno entra a una institución hay un montón de cosas que se formalizan, que se empiezan como a volver mucho más ortodoxas en sus maneras. Y bueno, y viene todo un proceso, ¿no? De ir contra eso muchas veces y de empezar a pensar qué tipo de asociaciones se pueden dar para continuar en ese deseo, ¿no? Para que la institución no vaya en contra de ese deseo primordial que tiene que ver con el hacer cine. A mí en ese sentido me sirvió mucho también salirme todo el tiempo de ese universo solamente estudiantil, universitario, e ir más hacia también otros lugares, como por ejemplo la filosofía, la poesía, son dos cosas que a mí siempre me han nutrido muchísimo y creo que de alguna manera dialogo mucho con esas otras formas, ¿no? de texto, que si bien la UNA también tiene una formación o tiene materias de filosofía, pero bueno, yo de hecho me he ido a cursar otras cosas en otras facultades y sobre todo comencé a hacer desde el primer año que entré, empecé a hacer películas o documentales y cosas, como siempre ese diálogo entre la práctica y bueno, y después la formación en un punto más teórica. Clarisa, y con respecto a estos textos que mencionabas, ¿no? Como información que tiene que ver con otras disciplinas, incluso cursando materias en otras facultades, etcétera. ¿Cómo lo vinculás vos en cómo te modifica la estructura del pensamiento, en abrirte un mundo a un lenguaje más complejo o diferente, en una traducción en imágenes de lo que consumís como lectora? O sea, ¿en qué se traduce, en qué se convierte, cuál es el vínculo que vos encontrás? Y si querés mencionar autores o, bueno, textos en particular, siempre bienvenidos.
Sí, creo que casi por necesidad en algún momento, eh, viste que en todas las carreras calculo que ocurre eso, ¿no? Pero es por ahí se empieza a circular mucho sobre ciertos lugares, ¿no? Y sobre ciertas lógicas también de pensamientos que van llevando hacia una direccionalidad. Eh, y a mí me pasaba que decía, bueno, está bien que obviamente dialogaba también con esos textos, pero de pronto, por ejemplo, lo que puede oficiar la poesía, ¿no? Y lo que aporta, que es un poco ir contra el sentido del lenguaje mismo, ¿no? Contra el sentido racional de un montón de cuestiones y producir justamente un dislocamiento. Y, por ejemplo, ese efecto, esa efectuación, no sé, poética que tiene la poesía, para mí cuando construyo una escena, cuando escribo una escena, pienso mucho en cómo lograr esos efectos, ¿no? Como decir, cómo una escena puede tener el efecto que tiene un poema, ¿no? Cuando te corre de un lugar del entender por la lógica y te lleva a un lugar de la sensación. Entonces, a partir de ahí, creo que siempre me estoy nutriendo de eso, ¿no? Y lo pienso también en el marco de la actuación, porque la actuación también es un lugar que a mí me llena de preguntas, porque siento que también muchas veces se corre de esas posibilidades de la lógica, ¿no? El cine tiene, y las formas de enseñanza del cine tienen por lo general una lógica muy asociada a la técnica, ¿no? Es decir, bueno, esto es así, esto es así, 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 así. O sea, el guión tiene estas reglas, la dirección, los planos, el lenguaje, ese pensar que hay un lenguaje, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con todo eso otro que nos explica, ¿no? El cuerpo nos explica muchas veces, ¿no? El cuerpo es uno de los lugares donde menos explicaciones tenemos. Y creo que ahí se toca con la poesía y con el poema, con el efecto del poema. Y la actuación tiene mucho que ver con eso. Y después en filosofía, Perdón, creo que antes de pasar a filosofía, para detenerme un poquito en el tema de la poesía, yo en general en talleres de actuación frente a cámara, suelo sostener que para el actor la música se podría reconocer como el estímulo más directo, más claro y evidente y que más usamos en la sociedad y más básico, por lo tanto, y que también más rápidamente puede funcionar o prender y la poesía como el más complejo, ¿no? O sea, como lo pongo en el otro extremo en ese sentido, ¿no? Ambos súper útiles, pero bueno, la poesía te exige como un trabajo extra y también una entrega muy grande, o sea, bueno, justamente a un cambio de código, ¿no? Como a tratar de entender las cosas desde otro punto de vista y como entregado a las sensaciones, ¿no? Como vos bien decías. Por lo tanto, y si compartís eso, vos la poesía, digamos, o los textos concretos poéticos en los que te inspirás para armar estas escenas de las que hablas, ¿los compartís como referencias con tu equipo o con tu elenco? ¿O es algo a partir de lo que vos construís y después simplemente digamos, lo transmitís como como un proyecto audiovisual y punto? creo que cuando empiezan a ocurrir los procesos o a acontecer los procesos, por ejemplo, digo, procesos como pensamiento de un camino bastante largo, que a mí me gusta construir así con mi equipo y con los actores y actrices con las que me involucro, que duran, ¿no? Muchos meses, a veces, no sé, años, y creo que durante ese tiempo donde empiezan a abrirse los poros y todas las sensibilidades hacia una dirección o hacia múltiples direcciones, pero que tienen que ver con una película que está por venir, a partir de ahí, cada vez que me voy encontrando con textos y con poesías, lógicamente las comparto y muchas veces las trabajamos. De hecho, creo que trabajamos más desde ese lugar que, por ejemplo, con un guión. A mí el guión no, o sea, dependiendo quién sea, ¿no? Porque digo, cada actriz, cada actor tiene por ahí un modo de vincularse con esos textos, pero a mí me interesa más de pronto abrir hacia otros lugares que trabajar esa cuestión, no sé, más dura de una escena, ¿no? Sobre todo porque esto también trayendo lo que vos decís de la música, ¿no? Que a la música por ahí nadie le pide esa necesidad de significar algo, ¿no? Y uno escucha una canción y nunca está diciendo, pero ¿qué significa que hizo esas notas? ¿Viste? Y como a mí eso un poco cuando, me acuerdo cuando estaba en la universidad me frustraba un poco esas formas, ¿no? Como de entender y decir, bueno, pero tiene que significar, o tiene que tener como cierta demanda de lógica que se le pide muchas veces al cine,
y que en ese sentido la poesía también un poco barre contra eso y suspende la función del lenguaje, ¿no? La información, que es un poco contra lo que al menos yo intento también hacer cine o construir las escenas desde ahí, no ir contra la información, ir contra esa necesidad, ¿no? de datos, porque para eso ya está el mundo, digamos. O sea, si una escena no produce esos efectos poéticos, si un actor, una actriz no puede producir ese efecto también poético en su cuerpo, Claro, hay muchas otras cosas. es interesante lo que decís porque en un punto también es como descubrir que en realidad la distancia que existe entre uno y otro en la complejidad del estímulo es una simple falta de familiaridad con lo poético, digamos, pero que cuando uno la va adquiriendo es igual de sencillo y de accesible que la música como estímulo, ¿no? Como inspiración. Sí, absolutamente, lo comparto. Sí. Pero quizás no lo había formulado tan bien como vos, Clarisa, gracias. Lo tomo para siempre. Ni hablar. Sí, sí, es cierto, es eso. Y en el medio otra larga lista de estímulos posibles que después iremos retomando, pero te había interrumpido, seguías con el tema de la filosofía. Después igual también quiero volver al texto, un montón de cosas que fuiste despuntando que me parecen interesantísimas. Pero, ¿y la filosofía dónde queda en ese proceso? Bueno, y en esos cruces justamente, digo, entre como el balance, ¿no? de la poesía para liberar quizás muchas veces también de tanta racionalidad y de tanta intelectualidad que muchas veces va en contra, ¿no? del cuerpo, tanta idea y concepto. Pero yo creo que a mí la filosofía, eso ya desde chica, me ha servido, chica desde que empecé a ser adolescente, creo, me ha servido mucho para poder pensar y sobre todo para cuestionarme, ¿no? Muchas inconformidades con el mundo. Y creo que desde ahí un poco esas lecturas o esa dimensión de la lectura quizás a veces se plasma, no sé, en una escena, en una película, o dialoga con un montón de ideas, pero se vuelve, ¿no? Imagen, se vuelve sonido, se vuelve finalmente una idea sobre el tiempo también, sobre el ritmo particular. Y creo que a partir de ahí muchas veces la filosofía tiene esa función en mí de habilitarme quizás ciertas cosas, ¿no? Ciertas ideas que quizás ya están o que parten de experiencias también muy personales, pero que en la filosofía encuentran quizás un marco, ¿no? Como muchas veces las lecturas que ofician de habilitar algo, eh, eh, pero bueno, creo que a partir de ahí es algo como muy fundante en mí. Cada vez que voy a hacer una película, se leo y tengo como todo un proceso de investigación de mucho tiempo para luego arribar a quizás a guiones que después, no sé, pasan por otros lugares, ¿no? Mucho más concretos, cotidianos y no sé, y mezclados a la vez con una dimensión que tiene que ver con lo local para mí, que es muy fuerte, pero que han pasado antes por un montón de ideas y de diálogos y cruces con la filosofía. Hay algo de este momento, o sea, estamos grabando esta charla en plena pandemia, con cuarentenas que van y vienen en intensidad, pero digamos, dentro de todo, bastante encerradas y bueno, y sobre todo en la cátedra sin la posibilidad de tener encuentros presenciales. Eh, hay algo de la construcción colectiva del pensamiento que se pierde en ese camino, ¿no? O sea, inevitablemente, más allá de todo lo que puede significar que no te puedes encontrar para una materia que es tan humana como la dirección de actores, pero más allá de eso, que es casi una limitación técnica que hasta estamos tratando de sortear de alguna manera, eh, pasa esta otra cosa, ¿no? O sea, no nos encontramos entre nosotros y no podemos intercambiar ideas y acompañarnos en los procesos y adaptarnos necesariamente al pensamiento del otro o a las dudas del otro, etc. En esto yo sostengo que la lectura ocupa un lugar importante, porque de alguna manera es esto que vos decís, o sea, es tirar una señal que te devuelve algo, ¿no? O te tira a vos una señal y vos devolvés algo, ¿no? Es la inspiración, no como un rayo mágico que te toca, sino como la identificación con cosas o conceptos que te rodean, o imágenes que te rodean, o texturas, ¿no? Que te rodean. Pero te rodean si las vas a buscar, digo, también hay que hacer un laburo ahí, creo que, nada, todo lo que estás como resaltando de tus propios procesos, por más que los hayas hecho siempre,
resultan particularmente valiosos y a observar en este contexto, ¿no? Donde eso hasta debería empezar a funcionar como valorizado al punto de que prácticamente puede reemplazar, o nos toca hacer que reemplace los encuentros presenciales, ¿no? Dentro de bueno, lo rudimentario de la propuesta, pero es algo, ¿no? O sea, realmente es importante buscar, ¿no? Buscar data, buscar estímulos. Que sería de las soledades sin la lectura, ¿no? Es como, me pregunto muchas veces eso, ¿qué sería del estar solo sin poder leer algo? Creo que es como vos decís, más que nunca en este tiempo donde es tan raro, ¿no? Y donde también estas virtualidades así que se borran el cuerpo en cierta forma. Me pregunto mucho cómo es estudiar en estos momentos, porque entonces hay algo que pude aprovechar en la facultad y que creo que tiene que ver con la dimensión de la universidad, más allá de la información que una pueda llegar a recuperar o absorber en un pasaje universitario, tiene que ver con la dimensión del encuentro, ¿no? Y del poder encontrarse y del hacer grupo. A mí, mis mejores amigas con los que trabajo y sostengo una ética de trabajo en conjunto, han salido de la UNA y han pasado, digamos, y nos hemos encontrado en complicidad en esas aulas donde tantas cosas pasaban, ¿no? Entonces, digo, que diferente es la experiencia de quienes están estudiando en esta situación, y ojalá se pueda volver pronto a las aulas, digo, es muy complejo. Hay algo de esto que estás diciendo, bueno, que por supuesto vamos a hablar de Ana Carolina, de cómo trabajan con los actores, esos encuentros que tanto que tus fans le debemos a la UNA, evidentemente a la UNA Dramáticas también, y bueno, ya nos vas a contar un poco más en profundidad, pero digo, hay algo de esto que estás diciendo que de alguna manera también toca, sobre todo hoy partido a las 3, que fue tu primer largo de ficción, que yo recuerdo haber ido a ver al Bafisi sin tener idea de lo que iba a ver. O sea, yo vi el título y no creo que ni la duración figuraba en el catálogo, o sea, nada. No, no era el catálogo, era la grilla del festi, y me mandé porque estaba cerca y porque tenía ese tiempo y las entradas, no sé. No tenía idea lo que había ido a ver y me volví loca. Me pareció fascinante la película, maravillosa, mágica. Vos estabas aparte ahí. Y, pero digo, hay algo de la temática de la película, que son una serie de chicas que juegan al fútbol en un pueblo muy chiquito, en una provincia, y que tienen que trasladarse a otro pueblo muy chiquito a jugar un torneo, ¿no? Y es un poco el periplo de este grupo, para cómo logra reunirse y bueno, y compartir el anecdotario en torno a ese evento, ¿no? Y la sensación que a uno le queda es, mira, son un montón, ¿no? Como se encontraron. Tipo, se encontraron en sus intereses, se encontraron en lo deportivo, se encontraron en sus dificultades, se encontraron en su lesbianismo, se encontraron, digamos. O sea, wow, son en un lugar re chiquito, re lejos, se encontraron y son un montón. Te queda mucho esa sensación de la peli y vos estás como contando que incluso el proceso también tuvo que ver con eso y tu vida tuvo un poco que ver con eso, ¿no? Con rescatar esa sensación y hacer de eso casi un sello personal, o sea, es algo que vos además alimentás y convertís en obra, ¿no? ¿Sos consciente de eso? ¿Fue pasando? ¿Fue un objetivo? ¿Lo sigue siendo? ¿Cómo te relacionás con eso? Bueno, ahora ya lo voy a tomar, se encontraron y son un montón, me encanta como lema. No lo había pensado tan así, pero creo que ahí también hay una idea filosófica, ¿no? En esta cuestión que es muy spinoziano, ¿no? En las potencias de alguna manera que están y que a la vez se pueden desplegar muchas veces con los encuentros, ¿no? Con esa cuestión tan fortuita que tiene el encuentro, que a veces se da y a veces no, y a veces un encuentro también produce al cuerpo, decía León Rositzner, y es algo que a mí me encanta pensar. Creo que cuando hay encuentro justamente hay cuerpo, ¿no? Y es un poco el problema de estos momentos y de estas virtualidades que bueno, que no sé, el cuerpo virtual es otra cosa. Pero en el caso de Ir partido a las 3, un poco esa singularidad que un poco cuando me fui a estudiar quizás pude ser consciente de lo que ocurría, porque yo frecuentaba mucho los espacios del fútbol y del deporte en general.
yo juego más al básquet que al fútbol, pero siempre lo frecuenté en Corrientes. Y era como muy naturalizado para mí esas situaciones, ¿no? Bueno, es un montón de, no sé, de pronto de pibas que están ahí, que están jugando contra todo, resistiendo también en un contexto que es sumamente, o que ha sido sumamente hostil, ¿no? Con cualquiera que se corriera un poco de la norma del género. Y creo que cuando me fui a Buenos Aires a estudiar y después volví a estos lugares, decía, pero esto es muy extraño, esto no se da, no sé, de pronto en otros lugares de esta manera en la que se da, ¿no? Y con tanta, como, con tanta presencia de lo humorístico y del humor, pero como una forma de resistencia también, ¿no? Como una manera de hacerlo un poco, no sé, un empujón al drama y a todos los dramas cotidianos, ¿no? Entonces, creo que ahí empecé a ver que había una situación muy, muy particular y bueno, y comencé como un poco a pergeñar esta película y también creo que eso me habilitó luego a hacer un montón de cruces que son pensamientos que lo sigo explorando, que tienen que ver un poco con la idea y la relación que hay entre el deporte y el cuerpo de quien juega un deporte y la actuación, ¿no? Y esa posibilidad de pronto de actuar. Eh, pero bueno, un poco eso hoy partido a las 3. Sí, después te voy a preguntar algo más sobre lo del cuerpo y relacionarlo con la otra peli, por algo que charlamos hace unos días, para que me lo anoto. Informalidad total, pero sí, las mil. Y, y con respecto a lo humorístico, también hay algo que me llama la atención en la película. Hoy Partido es muy graciosa, o sea, realmente es para descostillarse de risa, y yo la vi varias veces y me río todas las veces, o sea, es muy, muy, muy graciosa. Pero mientras te escuchaba hablar de eso, me acordaba que hace poquito vi una entrevista a Flor de la B, que contaba, no sé si la viste, fue hace muy poquito, creo que fue uno de estos programas, yo veo todo cortado porque veo en YouTube, no veo tele, sino que veo como recortes de todo, pero bueno, fue uno de estos programas de revisión de otros programas, de qué sé yo, de archivo, y, y contaba que a ella le han reclamado mucho, como que se volvió solemne, que perdió el humor, que perdió el sentido del humor. Y ella sobre esto decía algo interesante, que era, no, no es que yo perdí el sentido del humor, me cansé de ser el chiste, que es muy distinto. O sea, tengo ganas de tener una vida que no sea un chiste, que sea una vida de verdad. Mi vida, no hay por qué reírse de eso. Digo, a partir de ahí yo me divierto un montón y hago los chistes que se me cantan, digamos, pero no quiero ser yo el chiste, ¿no? Y yo creo que en eso el partido es súper rigurosa, ¿no? En ese sentido, o sea, para nada el chiste es que son machonas, ¿no? O que juegan peor que tal o que son lesbianas, digamos, no, nada de eso es en sí el chiste, sino que hay un sentido del humor en torno a lo que entre ellas comparten de esas características y por supuesto sí hay un encuentro con el afuera, ¿no? Pero tanto en Hoy Partido a las 3 como en las mil y una, digamos, ese encuentro con la hostilidad ajena no es a través del humor, ¿no? O sea, ese límite está como súper bien planteado. Nunca el humor está al servicio de el entorno hostil. Todo lo contrario. Es una defensa para adentro, no para afuera, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo reconoces? ¿Lo compartís? O... Sí, yo creo que es un análisis muy, muy acertado el que haces. Me parece que el humor, muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo funciona el humor? ¿Cómo funciona el humor también en mi vida? Pues soy una persona que me río mucho por lo general de muchas cosas, como también digo, tengo como todos, ¿no? Momentos de solemnidad, pero sí me parece que el humor tiene también una posibilidad de afectar corriendo el sentido de muchas cosas, ¿no? Como digo, hay algo de irle también contra el sentido común. Cuando se produce la risa, justamente se produce cuando algo también sorprende, nos corre de un lugar en el que estábamos, y creo que en nuestra cultura y lógicas también del mercado, porque no podemos pensar en cultura sin también en las lógicas que tanto, digo, aprietan, pasa que hay como, ¿no? Un irle contra el humor, ¿no? Como hay un reclamo, las cosas que mejor, no sé, las películas que más de pronto circulan, ganan y todo lo que fuera en esa misma lógica
del mercado muchas veces no tienen humor, ¿no? Digo, hay una valoración, una sobrevaloración de la solemnidad y el drama, y no son para mí dos cosas o dos aspectos que riñan, ¿no? Sino que se pueden complementar lo más bien. Entonces, pienso mucho en cómo, eso, en cómo no perder, porque qué pasa también con una vida que pierde el humor, ¿no? ¿Qué pasa con las vidas que pierden el humor? Lógicamente, ¿no? Digo, nunca caer en esto de ser el chiste, como decías, de Florencia, pero me parece que no hay partido a las tres, el humor funciona también como una defensa, ¿no? Y como una complicidad, y como un microuniverso que se va tejiendo y que se va armando entre quienes están ahí y que comparten un código, ¿no? Porque eso también habla de ese encuentro y de esa posibilidad de comunidad. Finalmente, una comunidad también se arma cuando se puede compartir un código en común, ¿no? Compartir el humor con alguien no es poca cosa, es muchas veces todo, ¿no? En ciertas relaciones, y salva también. Así que creo que hay una defensa del humor siempre. Y sobre todo en situaciones de contexto. A mí me ha pasado estar ahí y decir, esto se toca con el absurdo. O sea, es como, mira, estoy acá jugando esto y de pronto hay un intendente que hace una campaña y que está queriendo lucrar con un montón de pibas en el... Como, bueno, ya se ríe, digamos, porque ya está. Sí, ya el logo de la campaña, del campeón, del torneo, ¿no? Que es como un zapatito, como un estileto con una pelota. Ya eso es de por sí, claro, sí. Pero aparte, digo, también es un mensaje político, ¿no? O sea, ese chiste. Eh, ¿No? Es decir, estos nabos, o sea, no solo las están usando, sino que el lugar en el que las ponen está completamente alejado de su realidad, ¿no? Y de sus conflictos, en todo caso, aunque me parece que la película se aleja, justamente ahí es donde me parece que, digamos, se aleja del área de conflictos, no por negar, porque quizás se intuye, ¿me escuchás? Porque me quedaste un poquito congeladita. Tengo miedo a la conexión. Digamos eso, deja entrever, por supuesto, en más de una situación, incluso situaciones de peligro concreto que atraviesan los personajes en ambas películas. Este, Esto que hablábamos de un entorno hostil, pero el chiste en sí también en parte funciona como denuncia de, che, miren, no, somos otra cosa, no nos están mirando de verdad, ¿no? O sea, es como, hey, este, digo, esto que termina pasando porque se sigue sosteniendo un nivel de otredad en una comunidad o en un grupo que no es tal, digamos, como basta que convivas 5 segundos o que observes 5 segundos y te vas a dar cuenta que no están tan lejos de tu realidad, ¿no? O sea, o que eso que las aleja de tu realidad no las aleja contra tu realidad en ningún sentido, ¿no? Como que todo eso, nada, me parece que está construido con una sutileza, con una belleza, y eso, con un uso a conciencia de los recursos, bueno, del humor que tanto nos gusta. y, en, y bueno, y en las mil y una, ahí ya hay más oscuridad, digamos, ya hay también un juego como más arriesgado, me parece, de la apuesta, ¿no? O sea, hay algo de la distribución en los espacios y en general como del montaje, y de vínculos entre los personajes y todo que te da una sensación de vértigo permanente, ¿no? Da como una sensación de eso, de vértigo, de peligro, de oscuridad, de cosa como latente, como de ese huevo exótico, ¿no? Del que no sabes qué va a salir, como encontrarte con algo así, ¿no? Con un nido raro, del que no se sabe bien qué va a salir. Y ahí, bueno, volviendo, como te había anticipado, al tema del cuerpo y de la dirección de estos cuerpos, hay una particularidad en la protagonista que te costó bastante encontrar y que es alguien, o bueno, tomar esa decisión, contanos cómo fue, y bueno, y quién es, qué características tiene y cómo eso devino en un tipo de comunicación bien particular con tu actriz. O sea, que el tipo de indicaciones que vos le dabas que se vio completamente afectado por su perfil y por sus
habilidades particulares. Contanos. Bueno, en el caso de Sofía Cabrera, que es quien interpreta el personaje de Iris en Las Mil, ella es jugadora de básquet profesional, de hecho ahora está en la preselección argentina, estamos siguiendo ahí todos sus partidos por la pantallita. Bueno, y ella era amiga mía desde hace muchos años y un poco compartía conmigo un montón de experiencias o había tenido experiencias en su adolescencia muy similares a las que había transcurrido en el barrio. Entonces creo que desde ahí, hablando en esta lógica de los encuentros y sus misterios, nosotras nos conocimos de casualidad jugando en un partido de básquet en una cancha. Y a mí me había llamado mucho la atención su manera de jugar porque era impresionante, es como la mejor jugadora de Corrientes. Y creo que a partir de ahí, medio desde una rivalidad, una competencia, porque decía, ¿quién es esta piba que se cree que corre todo? Bueno, ahí como medio de, o sea, muy en una lógica de competencia en la cancha. Después de eso nos empezamos a hacer muy amigas. Y bueno, y cuando yo escribo Las Mil, o cuando empecé a escribir Las Mil, siempre pensaba que si había alguien que podía hacer ese personaje era ella. Un poco casi que ni me interesaba la película si no estaba ella y si no estaba Ana Carolina que hacía Renata. Después lo demás vino como, bueno, fue encontrar, ¿no? Pero tenía muy en claro que tenían que ser estas dos personas. Y en el caso de Sofía, si bien ella es también una persona que tiene mucho pensamiento en materia de ideas, es como muy extraña porque en el ámbito del deporte muchas veces no hay eso, que a mí me pasaba también que entrenaba mucho y de pronto estaba leyendo filosofía y después, por lo general, deportivamente nadie habla de eso. Bueno, y a Sofi le pasa un poco así también. Entonces, creo que lo de hacer una película primero le sonó bastante raro, primero tampoco había dimensionado lo que implicaba eso, pero bueno, una vez que empezamos a hacer los ensayos y ya a trabajar, salieron un montón de cosas, ¿no? Porque lógicamente, o sea, no sé, exponerse así, sin tener una vocación o un deseo de actuar y de continuar es muy particular, ¿no? Entonces, casi que el proceso de Las Mil fue como una suerte de desarmar muchas experiencias que nos habían pasado, de a la vez habilitar emociones, sensibilidades que estaban ahí. Entonces, casi como, más que pensarlo en un ensayo de película, a mí me parece que son como de pronto pequeñas islas que se arman, que tienen que ver con un modo de estar, de existir de pronto en la vida, como un momento y de pronto aparece eso. Momentos inclusive pensó en dejar o no estar. Perdón, Ahí se te estoy cortó. perdiendo un poco. No sé si vos a mí también. Tenemos un problemita de conexión, Sí, ¿no? A ver, yo voy a chequear si a estoy en ver, mi red buena. Vos si podés hacer algo. Yo estoy en mi red buena, o sea, no puedo dar más que esto. ¿Vos qué onda? A ver ahí. ahí. ¿Vos cambiaste algo? Sí, sí, Dale, se me había ido otra red que anda más baja. eso. Bueno, perdón, estábamos en que digamos que concebiste la película más bien como islas Ujú. que después se van encontrando, pero que la concepción de cada una era como por separado. Y además, bueno, si bien no reconoces como un lenguaje en común con Sofía el cinematográfico, sí tenían otro lenguaje en común que era el deportivo, ¿no? Y, Claro, ay, perdón. ¿y qué pasó con eso, justamente? Sí. Creo que lo que habilitó mucho la posibilidad también del actuar y sobre todo tener una exigencia, porque Sofía estaba en todas las escenas, o sea, Las Mil prácticamente no tiene ninguna escena sin ella, entonces era como, bueno, no sé, de pronto alguien que nunca había actuado antes, estar 10 horas, 11 horas en un rodaje de un montón de días y a la vez ensayos que son como un montón de meses. Y ahí un poco como ese lenguaje del deporte y de lo corporal, que Sofía lo tiene tan introyectado al ser también una jugadora profesional, enseguida lo fue llevando hacia la actuación. Entonces hay algo de eso que tiene que ver
con la reacción y con un poder estar y con una presencia que eso para mí es crucial a la hora de actuar, ¿no? Porque muchas veces las ideas de la actuación también, digo, estudiar actuación y después sacarse todo eso, como es como en el cine, ¿no? Digo, estudiar cine y después sacarse todas esas cosas es un proceso largo, ¿no? Entonces, por ahí en el caso de ella, que no venía de ese palo intelectual de la actuación, pero sí tenía eso que para mí es tan importante, que tiene que ver con un poder reaccionar más que entender una escena, ¿no? Digo, porque una cosa es la intelección de algo y de saber cómo, bueno, esto funciona así, así, y otra cosa es tener el cuerpo disponible para reaccionar frente a estímulos. Y ella tenía completamente habituado el cuerpo y en todos estos meses habíamos entrenado mucho una disponibilidad. Entonces, una persona que todo el tiempo reaccionaba y reaccionaba de una manera muy orgánica y muy creíble, porque no estaba queriendo mostrar algo justamente, sino que estaba, y estaba completamente implicada en lo que tenía que ver con las tensiones de las escenas, de los contextos, de las tensiones con los demás personajes. Y creo que eso el deporte habilita, porque cuando uno juega o cuando uno está jugando, ocurre eso, ¿no? Que uno no está entendiendo, necesariamente pensando o estando en la cabeza, sino que uno está con el cuerpo yendo hacia un lugar porque sabes que hay un objetivo, hay reglas, ¿no? En el básquet, por ejemplo, y bueno, uno sabe que finalmente hay que meter y hacer quizás, inclusive ese meter al aro o hacer el punto no tiene que ver ni siquiera con uno, ¿no? Sino que tiene que ver con una lógica de trama grupal. Entonces, la actuación en ese sentido, o la actuación que a mí me interesa, está así, agarrada de la mano con esa idea. Y por eso creo que también Sofía podía hacer también las cosas, digamos, más allá de que fue un proceso complejo. Clarisa, escuchándote da la sensación, bueno, que además hablabas de que en cuanto al guión, después volvemos un poco al texto, ¿no? Pero que sos como bastante flexible en ese sentido, no es que tenés un guión férreo, que hay que memorizar al pie de la letra, etcétera, sino que das más libertad, o sea, todo da como una sensación más lúdica y como y sensible, ¿no? De contacto muy humano con tu elenco, etcétera. Pero con Sofía además hay una caracterización muy fuerte del personaje, ¿no? Y ciertos elementos que dan la sensación de haber tenido que ser, no, no dan la sensación porque salte, digamos, en la película, sino porque, bueno, sabemos que ella es una chica que por ahí no tiene esas características, o sí, digo, eso, me interesa saber, porque tiene, digamos, una especie de, no se sabe bien, pero como cierta dificultad en cómo se vincula o cómo se expresa, ¿no? Hay como un borde ahí difuso entre la timidez y por ahí algo más patológico que no se termina ni de explicar ni de nada, pero que tiene una lógica súper poderosa, digamos, en toda la película, no, no distrae nunca, no molesta nunca, no salta nunca, no se ve nunca artificial. Pero puedo suponer, por lo que me contás de su vida personal, que no es Sofía de esa manera. Entonces, bueno, ¿cómo cumplís con esa característica que te exige el guión mientras todo parece paz, amor y juego? Digamos? Porque la verdad que me deja la duda. Y bueno, ahí creo que ya hay un pacto de alguna manera, más allá de estas cuestiones, ¿no? De la reacción del cuerpo, sí había una dimensión de la construcción de algo que se aleje, porque en ese sentido también me parece a mí que la ficción protege siempre, ¿no? Que es un poco muchas veces mis dudas más éticas cuando pienso en esos procesos tan híbridos donde de pronto alguien está haciendo de sí mismo, viste, como todas esas ideas. Para mí hay algo que siempre la ficción tiene esa función de proteger y de distanciar, entonces me parece como muy vital para ciertas cuestiones cuando uno está trabajando con materias tan reales en un punto, ¿no? Y en el caso de Sofía, nos ayudó mucho en todos esos meses a hablar, inclusive hasta de reacciones y formas de estar que tenían que ver con tiempos más pasados, y formas en las que había, no sé, accionado ella, en las que había accionado yo, en nuestras adolescencias en común, y traerlas un poco, pero no desde el lugar de la réplica, ¿no? Desde la imitación, sino más bien como de proponer una escena con tensiones, ¿no? Con cosas que estaban ocurriendo y ver hacia dónde iba, ¿no? Hacia dónde de pronto el cuerpo llegaba y también estando muy atenta hacia los no poder,
como hacia las cosas que no se podían. A mí me interesa, inclusive yo en mis guiones le hago mucho una suerte de anotaciones a los costados a cada escena que tienen que ver con cuáles son las tensiones de la escena, ¿no? Y a veces las tensiones tienen que ver con sonidos que están fuera de campo, a veces las tensiones tienen que ver con, no sé, con una puerta, con cosas, en las mil pasaba mucho eso, ¿no? Y hasta con sensaciones que están en el cuerpo. Y creo que en el caso también de la construcción del personaje de Iris nos preguntábamos mucho qué eran las cosas que no podía, ¿no? Como qué es lo que no puede, cuántas cosas hay que no puede, ¿no? Y trabajarlas desde ahí, desde la imposibilidad y desde el estrangulamiento, que es una palabra que a mí me parece que es muy, muy vital para pensar un cine que a mí me interesa, ni una creación que a mí me interesa, que tiene que ver con esos lugares de alguna manera de estrangulación y que luego de ahí sale cierta potencia. Porque si no, la otra actuación que estamos, no sé, también tan acostumbrados a ver es justamente la del, no sé, la del Claro, poder, le buscas el título a la patología, se copian 3 gestos que hace generalmente esa gente y una no actriz intenta meter esos gestos donde y se arma un lío. Digamos. No, 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 no queda un resultado tan fluido como el que se ve en las mil, ni hablar. Es un sí. peligro. Y en cuanto a, digamos, esto evidentemente tenía mucho que ver como los recuerdos de ustedes, o sea, toda una vida en común y un acopio de anécdotas, de observaciones mutuas y de detalles y de gestos y de eso, de un código en común, pero en rigor las indicaciones, ¿no? O sea, en el momento del set, cuando tenías que pedir algo, coreografiar algo, o eso, o había que cumplir o con una continuidad de acción, digamos, o con cosas ya que tienen más que ver con las exigencias de la construcción cinematográfica, de lo narrativo, bueno, el montaje y de la conexión entre áreas, a lo que tiene que responder esta intérprete. ¿Cómo te comunicabas con ella? ¿Qué le decías? ¿No? Porque todo esto, digamos, huele a un proceso larguísimo, como muy cuidado, mucho tiempo, muy cercano, muy amistoso y qué sé yo, pero después uno sabe, ¿no? Cómo es, o sea, llegás a un momento en el que algo tenés que decir para que salga determinada cosa que vos necesitas que pase. Claro. Ahí con las mil particularmente me pasó de que era un rodaje tan corto, o sea, eran 3 semanas nada más, que yo ya sabía que solamente había 3 semanas de rodaje, para una película así es muy breve. Entonces todo ese tiempo previo, que fueron muchos meses de ensayos y de reunión, hicieron que se llegue de una manera como muy aceitada al momento del set, que en mi partido también un poco me había pasado así, y en las otras cosas que hice, como siempre tengo con los presupuestos muy poco tiempo para que en el rodaje se den las cosas. Entonces, no es que hay mucha posibilidad de probar, ¿no? O de pronto, no sé, de encontrar nuevas cosas. Quizás para mí no es el tiempo ahí de encontrar eso. Entonces, hay una cierta, es una palabra que no me gusta, que es la eficacia ¿no? Y la eficiencia, 2 palabras que no, pero que en ese sentido un poco esa lógica del rodaje demanda eso. Entonces, Sofía en ese caso ya tenía todo muy armado, y creo que con Armin, que es el DF y cámara, y con sonido, bueno, era como muy fácil para ella entender estos movimientos o estas ciertas coreografías por donde había que pasar. Y a ella le servía mucho, como que tenía un esquema medio básquet muchas veces, que es como decir, bueno, viene acá la cámara, que ahora me encuentro con esta, y como hacíamos unas suertes de dibujo casi como esos movimientos que se dibujan cuando uno está jugando al El básquet, ¿no? director técnico, claro. Entonces, a nivel movimientos y esas cosas no había mucha complejidad. Sí, después había otras cosas que ya tenían que ver con el contexto mismo. Hay una escena que a ella la agarran con unas chupitas, no sé cómo se llama, unas bombitas de agua, un nenito atrás, y le tiran una bombita y después la corre, y esto, bueno, esa escena nos llevó mucho tiempo porque era muy difícil acertar el pasillo y había barro, entonces en un momento ella se cayó contra unas espinas que había así de unas plantas, después se cayó Armin con el chique de fotos, se rompió, no sé cómo, era como, no sé, se iban cayendo todas las personas, sonido y demás. Eh, y, y, bueno, ahí había una coreografía que era mucho más compleja, si se quiere. Pero después ya en cuestiones actorales sí había cosas que costaban más.
porque también es difícil actuar eso en un barrio, que de pronto también era el barrio de ella, que había vecinos mirando, y bueno, era como, son como muchas tensiones en una escena. Entonces, había cosas que por ahí las repetíamos, pero no más de 3 tomas, o sea, y con pequeñas modificaciones, cositas muy chicas a modificar de un plano a otro. Claro, hay algo también que, o sea, vos eras muy consciente de todo lo que te daba la elección de esa intérprete, por más que no fuera una actriz profesional, la sostuviste con una coprotagonista que es Ana Carolina, que es recontra experimentada y muy, muy profesional y talentosa, y con mucho poder en escena también, ¿no? Tiene como una presencia súper potente en cámara. Digo, hubo toda una estrategia ahí, pero digamos, lo que estoy viendo es que además también hubo un pactar con lo que no te iba a poder dar esa intérprete, digamos, si no hay como la misma exigencia o el mismo trato que hubieras tenido con alguien que sí es un profesional o que por ahí con la misma Ana Carolina quizás lo hablabas en otros términos cuando necesitabas algo más preciso en una escena, ¿no? Eso es interesante porque yo a veces, ¿no? Es muy común por ahí en un casting pensar en todo lo que te da quien elegís como intérprete, pero no en qué no te va a poder dar o qué le tenés que dar vos a cambio, ¿no? A veces uno lo siente, vos decís, bueno, le elijo por esto, no sabe hacer tal cosa, pero bueno, después lo vemos, y el después lo vemos es que te matan porque no lo sabías hacer, y era como, bueno, pero yo ya te lo había dicho, digamos, no me maltrates por eso, no es que no estabas enterada, ¿no? Y bueno, acá veo que no, que en ese sentido vos tuviste todo el tiempo una conciencia al respecto. Sí, sí, es muy, muy inteligente lo que decís porque es tal cual. Creo que siempre, ¿no? En una selección o en una elección de alguien que para trabajar y además en papeles que por ahí son tan protagónicos y que demandan tanto, es muy necesario saber todas las cosas que no se pueden también, ¿no? Y que a la vez bordean siempre un lugar ético, porque, digo, la presión, el ejercer presión sobre alguien siempre es una puerta abierta, ¿no? Y cuántas veces se produce eso, pero yo creo que siempre hay que por eso también mis procesos son tan largos en relación a la escucha y en saber dónde está la otra persona, porque eso también a mí me da una pauta de hasta dónde puedo ir y qué cosas son antiéticas y qué cosas sí se pueden, y lógicamente que alguien que elige su camino, no sé, vocacional, que sea la actuación, quizás puede muchas otras cosas que alguien que no, digamos, que está haciendo esto más por otro deseo, entonces bueno, un montón de cuestiones No, y ahí. aparte la conciencia que muy probablemente lo esté haciendo por vos, ¿no? O sea, porque sos vos la que está del otro lado. Por ahí se hubiera ido, no sé, Caetano a pedirle un protagónico, no se lo daban. Claro, no sé, Claro. por nombrar a alguien, ¿no? Pero digo, también está bueno como eso, la reciprocidad, ¿no? En eso que a veces para una persona que no se crió pensando en dedicarse a esto, es un enorme gesto. ¿No? O sea, brindarse de esa manera. Entonces, digo, es importante resaltar eso y sobre todo resaltarlo en un perfil de proyecto como los tuyos, en donde vos necesitas de una disponibilidad, de una que por lo tanto requiere una confianza extrema de la persona que está del otro lado, ¿no? Entonces, para que confíe lo tenés que cuidar, digo, eso está, o sea, todo forma parte de un mismo proceso. A ver, a mí no me sorprende encontrarme con esto, ¿no? Con toda esta información, pero lo quiero remarcar porque a veces parece que mágicamente pasan las cosas, ¿no? Que se da una organicidad sorprendente con un grupo de no actores y bueno, y no sé, y todo el mérito se lo lleva un director que anda a saber cómo hace y tratando de reproducir esas dinámicas, a veces eso, entender que son procesos que hacen juego entre sí, ¿no? Que es un juego de encastres donde no se puede sacar una pieza y comportarse de cualquier manera en cualquier momento, abandonar el barco y pretender que igual se llegue a buen puerto. No va a pasar. Así que nada, por eso quería remarcar como estos elementos de eso, de respeto, de escucha, de cuidado mutuo, de entrega mutua, etcétera, que dan como resultado algo tan eficiente en todo caso, y de altísimo nivel creativo y artístico como son tus películas. Porque, digamos, eso, sí, odiamos la palabra eficiencia, pero es cierto, digamos, que el cine lo exige porque se imprime, ¿no? O sea, más allá de la definición técnica de lo que es imprimirse, pero sí, es algo que queda, o sea, que en un momento hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo y va a quedar ahí,
no hay una otra función mañana o que a vos te vibra así o asá, no, va a haber un montajista que tome una decisión, digo, y la película la vas a firmar vos. Y digamos, sí, o sea, lamentablemente hay un momento en el que hay que cumplir con un objetivo y eso podría definirse como eficiencia, ¿no? Y hay que bancársela, pero bueno, hay maneras de bancársela que no necesariamente traicionan tu ética y tus sentimientos. Me gustaría como que nos contaras un poco cómo entra Ana Carolina a tu vida y a sobre todo a tu vida universitaria, porque digo, no suele pasar que, digamos, por cuestiones institucionales, el contacto con la UNA Dramáticas no es fluido, no es particularmente fluido, pero entre los alumnos puede serlo, porque son personas libres que tienen la posibilidad de conectarse, comunicarse y experimentar. Entonces a mí me interesa particularmente cómo entra Caro bueno, a tu vida, no necesariamente personal, contá lo que quieras, pero sí más que nada universitaria y creativa. eh, Ujú. y qué aporta, ¿no? Y qué rol tiene en tus películas, además de ser actriz. Bien. Bueno, igual un pequeño pasaje por cómo entra la vida, porque creo que todo se hila un poco con esta dimensión de los encuentros y de la posibilidad de magia también que hay ahí, ¿no? En esas uniones tan misteriosas que se dan a veces. A mí, yo la había conocido a Ana Carolina en Corrientes también, ella era de un grupo de teatro y una vuelta estaba haciendo malabares y a mí me había llamado mucho la atención cómo hacía esos malabares y cómo había actuado en una obra. Entonces, a partir de ahí, como yo tenía 16, 17 años, pensé mucho en volver a encontrármela por la calle y salía como, viste, en búsqueda y ahí en algún momento me iba a encontrar con esta chica y como Corrientes no es tan grande, por suerte, me la encontré y le dije que yo le estaba buscando. Y a partir de ahí comenzamos a caminar. Me dijo, ah, sí, bueno, y empezamos a caminar por el centro de Corrientes. Y bueno, y fue como todo muy, viste, esas cosas que no se pueden explicar. Y desde ahí, bueno, mejores amigas. Y ella se fue a estudiar dramática en, en la UNA. Y creo que un corto fue como, nos pedían un corto en realización uno no, en una cátedra ay, no me acuerdo cuál era la cátedra, pero bueno, había que hacer un corto. Y ella estaba viviendo en Buenos Aires, entonces a mí se me ocurrió eso, que fuera a participar. Y la verdad que fue excelente todo lo que hizo. Era de una chica correntina que llegaba y que estaba buscando un departamento para alquilar en Buenos Aires, y que no tenía garantía. Y bueno, y a partir de ahí ya empezamos como a tejer este lenguaje en común, pero sobre todo en una dimensión que tenía que ver con el entusiasmo. Yo creo que hay algo ahí que nos une a Ana Carolina y a mí, que es como si estuviese, no sé, yo siento eso cuando escribo algo, que si no está ella para de alguna manera encender eso, como que si no ocurriera, ¿no? Y creo que esa es nuestra forma de vinculación con Hoy Partido a las 3. De hecho, a mí me pasaba que primero pensaba que iba a ser un teaser y tenía como ideas un poco imposibles, ¿no? De que esa película se fuera a dar. Y como ella jugaba ya al fútbol, empezó a conocer a las chicas que eran del grupo este de Corrientes, y entonces fue como nos empezamos a entusiasmar las dos y decir, bueno, y si empezamos a producir así, pero si hacemos esto, y ya ella un poco se implicó también en la producción, y cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos haciendo, no sé, un casting, y cuando nos quisimos dar cuenta ya había una película por venir sin presupuesto, sin nada, como, bueno, Perdón, una... y acoto con muchísimo riesgo, porque quien vea la película y más o menos haya pasado por algún rodaje, sabiendo que evidentemente es una peli hecha con 0 pesos o con realmente muy poco, digo, solo la presencia del barro, yo no me quiero imaginar, o no, no me quiero imaginar lo que habrá significado, porque claro, parece que no, pero hay 20 minutos de película que son en el barro, que es algo muy difícil de controlar en la continuidad, en el riesgo que corren las actrices, en la verosimilitud de las acciones, digamos, en una serie de cosas que yo que soy actriz te puedo asegurar que lo sé. No debe haber sido fácil, y no es fácil si no tenés un equipo de 6 vestuaristas que te puedan reponer, ¿no? Un vestuario seco cada 3 minutos, digo, no, en serio, o sea, es como yo realmente admiro muchísimo cómo llegaron a concretar eso, no solo por lo bien que está, que el desempeño actoral, digamos, del grupo de intérpretes, del elenco, ¿no?
también por ese tipo de cuestiones técnicas y hasta qué punto todo está adaptado a un nivel de precariedad que además es parte de la naturaleza de la película y que es lo que más enternece y lo que más, ¿no? Y lo que más te hace empatizar con ellas, ¿no? Porque te das cuenta porque la película también habla de eso, ¿no? O sea, de lo difícil que es. Sí, bueno, es como todo eso que decís, que si bien forma parte de la película y es una materia también con la que trabajar, Ana Carolina fue desde el primer momento como muy entusiasta de que eso pudiera ocurrir, ¿no? Y a mí sobre todo, más allá de que a mí me pasaba ya de admirarla a ella en cómo actuaba, yo siempre la había visto en teatro, porque bueno, recién se estaba yendo a estudiar dramáticas allá y cine no había hecho, lógicamente, pero creo que fue como algo muy germinal de las dos, de tejer y decir, bueno, esto es posible, ¿no? Y de ahí un poco sale nuestro colectivo audiovisual que tenemos acá en Corrientes con otro amigo más que es Lucas Olivares, que también es como un gran impulsor y gestor de todo, que es Aguapirucine, que significa en guaraní perro flaco, porque primero nos decían con las primeras cosas que hacíamos que parecíamos esos perros flacos que nunca sabes bien de qué viven, pero que están ahí como alimentados, la gente le tira cositas y un poco hoy partido a las 3 fue así. Y Caro, a mí me abrió mucho el pensamiento en relación a la actuación justamente, ¿no? Porque yo venía bueno, de un lugar como quizás mucho más pensado en el cine, en la técnica, muy preocupada con la producción de la película, porque obviamente que hoy partido a las 3 era un desborde en todo momento, ¿no? De, bueno, ay, pero acá no alcanza para el catering del digo, todo muy así. Se nos Y desmayan las futbolistas de hambre. todo muy, muy así como, bueno, Empresa Imposible y Caro fue cuando recién en una etapa muy inicial, fue la que más me insistió en que teníamos que ensayar mucho, ¿no? Y en producir estos ensayos y en tratar de construir como este estar en común con las demás chicas y que fue algo para mí vital, porque si no, hoy partido a las 3 no hubiese podido ser jamás lo que es si no teníamos todos esos meses de pruebas, de estar ahí, de ensayar, y ella hizo ese coach con las actrices conmigo y a la vez construyó un personaje que era muy alejado de lo que es ella, digamos, como muy de la observación, de armar Mary se llama su personaje como muy con cositas chiquitas así, pero algo muy distanciado de lo que es ella, y creo que de ahí un poco ya empieza su desafío siempre de trabajar con gente que no viene de la actuación y a la vez poder producir y poder actuar en conjunto, aportando quizás todo lo que, bueno, todo lo que ella sabe y las operaciones que hace que quizás son mucho más racionales, ¿no? Pero a la vez creando esta trama, creando este estar en común. Y para mí eso es vital. Y luego con las con la serie que hicimos, con cada cosa que yo hago, siempre la primera persona que leo, que veo, que inclusive tiene esa cosa del entusiasmo, es ella. Caminamos acá por, no sé, por la Costanera de Corriente y vamos pensando y diciendo, ay, esto puede pasar, y esto puede pasar, y sí, 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 como de pronto crece y de pronto ya es un virtual que va a existir. Yo sé que pasa eso cuando hablo con Caro. ¿Y en qué consisten esos procedimientos de coacheo o de, bueno, sí, de acompañarte en la dirección de los actores, en la selección también, ¿no? En la selección y en la Sí. dirección de los actores. Yo lo llamo acompañamiento, no sé cómo lo definirías vos, si es una asesoría, si es una codirección, si es dirección de actores junto con, no sé, tampoco se hace falta ponerle un nombre, pero digo, un poco va boyando entre esos roles, ¿no? Me da la sensación por lo que cuentan. Pero ¿en qué consisten los procedimientos? Ella te pide tiempo con el elenco, lo comparten, se va dando. ¿Cómo es? En el proceso de hoy partido a las 3 fue algo muy, muy entre las dos, o sea, una vez que ya hicimos el casting y que también pensábamos situaciones de casting que no sean, porque en eso estamos muy en contra, ¿no? Que no sean las típicas del casting y de lo traumático y tremendo que suelen ser los castings. Entonces, bueno, primero como partir de esa ética en común, ¿no? Generar situaciones que sean amenas y que sean lindas de experimentar, inclusive para quienes se entregan a ir a una experiencia de casting. Y luego, ya cuando teníamos como un poco más, porque hoy partido fue así, teníamos tantas chicas que jugaban al fútbol, que eran compañeras mías, algunas,
que querían formar parte, que entonces fuimos probando grupos y situaciones que un poco iban dando la pauta de quiénes eran más adecuadas o quiénes por ahí tenían más disponibilidad para hacer ciertos personajes o protagonizar ciertas situaciones. Entonces fuimos probando eso y después proponíamos dinámicas todo el tiempo en esos meses previos a la película, que algunas dinámicas partían de experiencias que habían tenido, por ejemplo, las chicas o sobre las que estaban construidas el guión, pero bueno, probarlo con, no sé, con tal que empezaba de cierta manera, con tal otra persona que tenía que intervenir de un modo en un momento dado, ¿no? De la circunstancia, en proponer también desde la improvisación, pero arribando un poco a cierta idea que tenía una escena o que tenía ese guión que era sumamente largo y disparatado. Pero bueno, eran así y creo que también íbamos reflexionando mucho sobre las emociones, sobre los gestos, sobre cuestiones que por ahí, digo, no sé, reaccionaban de una manera y volver a interrogar esa reacción y decir, bueno, pero ¿por qué estás reaccionando? ¿Por qué, no sé, Tami reacciona de esta manera ante una frustración de errar, qué pasaría si pasara tal y tal cosa? Y vamos haciendo cambios y cosas y llevando también hacia ciertos lugares a cada una de las actrices, de las chicas. Y eso básicamente, y después ya cuando filmamos, ahí sí, Caro tenía mucha demanda de ese personaje, entonces fue como decir, bueno, ya está, dejo de... Y ella también me dijo, che, basta, basta, no recurra más, voy a estar acá en escena, porque si no sigo pensando como de una manera global no puedo estar, y es como un poco un trato que fuimos haciendo con Caro ya en los trabajos siguientes, que fue decir, bueno, hasta el momento de rodaje y ahí ya paramos, porque si no, es muy complejo actuar así, ¿no? Teniendo tanta conciencia de todo lo demás. Y en Las Mil también fue, ya lo hicimos con Lucas a ese trabajo previo, y Caro, si bien por ahí, no sé, intervenía en algunas cosas, pero ya no tanto porque su personaje demandaba mucho y tenía un montón de cargas, ¿no? Digo, inclusive crear todas esas tensiones con Sofía, que nunca antes había actuado, entonces ya eso suponía un montón de conflictos también muchas veces, ¿no? En las escenas. ¿Tuviste algún momento de crisis con algún intérprete en alguna de las películas? O sea, como decir esto se me fue de las manos, no voy a poder, o no va a poder, o salió mal, o algo así. Creo que sí, muchas veces la crisis es algo que yo sé que me voy a enfrentar y que no lo... Cuando está viniendo o cuando estoy empezando a protagonizar eso, digo, ay, mira, acá está viniendo. Eh, pero, pero sí, 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 tuve muchos... Bueno, en el partido pasaba algo que era... La situación era tan compleja, era tan desmadrado todo que la cuestión física llevaba también a estresar mucho el estar ahí, no sé, embarradas 10 horas, no sé, se hacía fresco, eran situaciones por ahí muy extremas a las que se sometían las chicas y de pronto, no sé, alguien que no estaba tan preparado por eso, o que se quería ir, o que no, ya está, como un poco así, y lógicamente que empezaban a surgir cosas, o por ahí si alguien venía, no sé, justo había una escena que era un poco más compleja y venía de tomar mucho, no sé, como cosas muy más por ese estilo, era nada, no sé, han pasado situaciones, por ejemplo, de también que me plantaran algunas, o sea, el grupo fiel de hoy partido, lógicamente es increíble el aguante y toda la predisposición y la disponibilidad que tuvieron, pero como eran tantas jugadoras, esta impresión, como si eran tantas, entonces había muchas pibas que eran, no sé, de un partido que yo me había ido a jugar y que entonces dijo que sí, iba a ser de referee y de pronto me iba a buscar a la casa y no estaba ese día, entonces era como, bueno, y de pronto venía alguien a reemplazar y bueno, cuestiones así bueno, que llevaban a... O inclusive también cosas que llegaba el momento de la cena, se habían ensayado un montón y de pronto no se podía algo, ¿no? Era como decir, bueno, esto no se puede y, y bueno, y entender que no se podía. Bueno, eso, o sea, o sea, vos en esas circunstancias de crisis te considerás dócil a la crisis, digamos, como, bueno, listo, es lo que hay, seguimos para adelante y después vemos, o, digamos, te has descontrolado, te pasa que te superan a veces las situaciones, ¿te sorprendés de vos misma? Sería la pregunta, en los momentos de crisis, o bueno, digo eso, la ves venir, y como con las olas
pasás por abajo, sabés qué pasó, pero bueno, seguís adelante. Sí, trato de que no, como digo, hay tan poco tiempo por lo general en estos esquemas de rodaje que no puedo darme mucho el gusto de desenfrenarme o de entregarme a las pasiones del enojo. Entonces, trato de que no, de que nunca nunca desbordarme. Sí, sí, muchas veces el proceso previo a este ensayo está lleno de conflictos y de cosas que de pronto me doy cuenta que no se van a poder y que hubo, no sé, un límite ahí de quien está actuando y que dice, no, yo no puedo esto y no me animo porque miles de cosas, entonces es como decir, bueno, no, entonces le puedo encontrar, y ahí vienen las vueltas del guión, decir, bueno, ya que no se puede todo esto que yo pensé, de qué manera el guión es permeable o la película misma, ¿no? Incorporar esas imposibilidades. Siempre y cuando eso, digo, pasa en un momento previo, me conflictúa, me genera crisis, pero hay un tiempo ahí para resolver. Cuando ocurren en rodaje, y bueno, qué sé yo, siempre son, trato de que sean como espacios de mucha amorosidad en general, ¿no? Con les técnicos, con quienes están actuando sobre todo. Ahora en las 1000 nos pasó un día de enojarnos con Sofi y con Caro, que las dos se enojaron conmigo, porque llovía, fue justo, o sea, era tan calculado que no podía llover, ¿viste? Era como un rodaje en el que llovía y chau, todo. Y no va que llueve, y había que filmarlo igual, pero había que cambiar la locación, todo lo que habíamos ensayado en un lugar no se podía, entonces había que adaptar de un modo, y de pronto yo sentía que una escena a la que habían llegado muy, muy bien en los ensayos, que eran desplegaban un montón de cosas, en el momento de filmarla estaba opaca y no pasaba y no pasaba. Entonces fue como, ya estaba todo muy, viste, caldeado y de pronto explotó así con todo y bueno, y ahí medio un roce con ellas dos y vino Lucas a intervenir, qué sé yo, se paró y al otro día lo hablamos, pero ya ese día un poco no pudimos, no seguimos filmando. Entre la lluvia y el... No, y claro, el sí, igual me encanta cómo lo contás, que es como porque dijiste así, después tengo el tape. Se enojaron conmigo porque llovía, que es buenísimo, ¿no? Era como, bueno, pará, bueno, Dios. No, bueno, pero yo estaba también muy intenso, yo no entendía que era o sea, No, pero también digo, Carol me dijo, ¿qué pensás que? más allá del chiste, digo, hay de que me causó gracia que lo dijeras así, pero un poco nos pasa a los actores, supongo a los intérpretes en general, que efectivamente en esa realidad paralela que estamos recreando, nuestro director es Dios, o sea, es así, o sea, es verdad, y cuando algo se le va de las manos, un poco duele o cuesta aceptarlo. Lo digo como algo instintivo, ¿no? Racionalmente, por supuesto que uno sabe que no sos vos la que decide si llueve o deja de llover, pero en un punto sí decidiste, confiemos en este pronóstico y hagámoslo hoy, ¿no? Digamos, hay Sí, algo de eso que efectivamente tiñe o pregna la situación ficticia que se está recreando, ¿no? Hay algo de eso que no es tan mentira, que no es tan un flash del actor, sino que efectivamente en ese mundito paralelo que se está generando, esta directora es Dios, ¿no? O sea, ujú, funciona de esa manera como para un bebé, la mamá es Dios, porque sí, porque es la que construye ese mundo en ese momento en el que se tiene que alimentar y qué sé yo, ¿no? Entonces digo, claro. está bueno también saber que incluso en esos vínculos, bueno, que pueden venir de amistades de un montón de años y de qué sé yo, también a veces pasan cosas porque estamos haciendo algo que en un punto es medio contra natura, ¿no? Es como decir, no, en realidad no estamos viviendo esta realidad, estamos viviendo esta otra realidad que yo te propongo. Bueno, es todo un viaje, ¿no? O sea, y hay como que readaptar, como cuando decís, no es lo mismo, viste, no sé, viajar caminando que subirte a un avión. El cuerpo no reacciona igual, ¿no? No es lo mismo atravesar una distancia tan rápida, tan grande en tan poco tiempo. Y bueno, en un punto me dejó pensando esto que contaste y de la manera que lo contaste me da pie a resaltarlo, ¿no? Que hay un poco esa cosa, esa sensación de que tu cuerpo está en un lugar extraño, ¿no? Que muchas veces no es consciente, de hecho creo que yo misma es la primera vez que lo formulo de esta manera, pero es así, o sea, y es cierto que en esas circunstancias se pueden dar roces, falta de comprensión o conflictos nuevos, que no significa que sean que todo se va al carajo, pero sí bueno, que por ahí a uno le cuesta reconocer que determinada persona que cumple una función en tu vida cotidiana o por fuera de lo que es el rodaje o que vos sentías que te garantizaba determinado estado de ánimo, determinada
tipo de entrega o lo que fuera, en un momento falla, ¿no? O pasa algo que lo saca de ahí. Me, me, Es que me- bueno, a mí me sirvió también mucho para, como después de seguir pensando sobre esa situación, y hoy en día nos reímos un montón con ambas, ¿no? De todo ese enojo que tuvimos porque nos reenojamos, pero también en un momento dado Ana Carolina me dice a mí, me dice, pero vos qué pretendés que yo actúe, me dice que como que si está todo bien, esta escena la habíamos hecho en una plaza, tenía un montón de otras cuestiones, pasábamos por otros lugares y de pronto estoy actuando cagada de frío con una lluvia que me está cayendo en un subuchito así entre medio de un monobloque, parece, no sé, una película de Pedro Costa y no de las mil, como se ponía todo así y yo estaba diciendo, bueno, no, pero está como muy bajo, para mí estaba como muy bajo el ánimo, decía, para ahí algo de la forma del ánimo, como que si estuviesen, no sé, una escena anémica era de pronto. Y claramente, obviamente había frío, había esto, estaban como en verano, ya habían pasado un montón de horas, se venía la hora de la cena, no salía la cena y yo estaba como, no, otra vez, otra vez, otra vez. Y sí, claramente, si bien estaban y todos los técnicos estaban bajo la lluvia, era una escena re incómoda para hacerla, pero quienes estaban ahí actuando y quienes todo el equipo de alguna manera estaba esperando que salga algo de ellas dos para ir a comer, o sea, no se puede actuar en esas condiciones. Y la bueno, y tenía típica. mucha razón. Las escenas más difíciles son las que son cerca de la hora de comer. Esas son las más complicadas. Sí, Complicadísimo. sin duda. Entonces, claro, error mío también, o sea, claramente, fue como, bueno, listo, Claro, ah, la importancia también de hacerse cargo, ¿no? De ese contexto modificado, como decir, bueno, cambió, nosotros giramos mucho en la cátedra en torno al concepto de atmósfera, siguiendo a Mikhail Chekhov, que desarrolló como esa, digamos, el concepto de atmósfera como herramienta para los actores, y bueno, y también reconociendo que es algo que tiene que ver con todas las áreas del cine y con el evento cinematográfico en general, ¿no? Lo atmosférico. Y bueno, también eso, ¿no? O sea, a veces cuando la atmósfera se modifica por razones de fuerza mayor, no se le puede dar la espalda, digamos, no podemos hacer como que no está pasando. Es como imposible de mentir eso, ¿no? O sea, podés en todo caso contrarrestarla con la atmósfera que desde los intérpretes o desde la puesta de luces o desde el recurso que se te ocurra utilizar como directora, o sea, podés contrarrestarla, contrapesarla, luchar contra ella, todo lo que quieras, ¿no? Pero no puedes negar que existe. Podés incluso anularla, o sea, se puede vencerla, pero nunca la vas a vencer desde la negación, ¿no? Es como que quizás ahí es donde uno, claro, un poco de esto que decíamos, ¿no? Que el cuerpo tarda en adaptarse al cine, o sea, al hecho de estar inventando una realidad. Bueno, a veces pasa, ¿no? Si bien justo vos, me parece, sos una directora recontra mil adaptada al imprevisto, de hecho armás proyectos que tienen mucho que ver con lo imprevisto, te gusta y te entregás a eso un montón y sos muy hábil para eso, para armar tu juego dentro de lo imprevisto. Y sin embargo hay niveles de imprevisto que superan a cualquiera, ¿no? Y que a veces hay que tener realmente o la cabeza muy fría o mucha suerte también, me parece, tiene que ver un poco con la suerte. Porque también es todo esto que decías, ¿no? Quizás si todo eso hubiera pasado 3 horas antes y la gente no tenía hambre, quizás no se peleaban. ¿No? O sea, como, es que es real, vos sabés que es así, ¿no? O sea, es así. También es suerte, que se dan las piezas de una manera en un momento o no, o sí. no. Sí, hay gran como acción del azar, ¿no? Y de cuestiones así que bueno, que también eso para mí tiene de lindo la dirección, ¿no? Si hay algo que una puede hacer entre tantos factores y tantas cosas que ocurren y tantas sensibilidades en común puestas ahí en juego, que tiene que ver con eso, con quizás poder tomar decisiones o un pequeño marco, ¿no? De operatoria sobre ese azar, que en realidad la vida siempre es así, solamente que una no es tan consciente, ¿no? Como que está, bueno, va pasando la vida, pero en un rodaje cuando una ve que esas fuerzas de la sal están todo el tiempo poniendo en juego y cambiando tanto los rumbos de algo, bueno, es como algo muy existencial también. Sí, además que en la propia vida uno no suele arrastrar a tanta gente. Claro. ¿No? Sí, pero nadie dice nada. No se nota tanto y además después no tu propia vida no resulta ser la apertura de un festival internacional. Claro, hay también esa responsabilidad de lo que va a ser exhibido, ¿no? O sea que
que bueno, que por ahí uno en la propia vida por ahí no tiene tanto registro de los aciertos y los errores, pero no necesita, o porque su neurosis no pasa por ese lado, pero después, digamos, en el cine necesariamente va a haber un espectador, un otro y un nivel de eso, de exhibición muy alto, ¿no? O sea, es fuerte también esa responsabilidad. Más Sí, allá de sí. que sea la parte que más te apasiona o no del asunto, ¿no? Porque por ahí uno tiene eso, inquietudes que pasan por otro lado y que no tienen que ver con eso. Digo, el cine también como arte todavía carísimo, quizás un día llegue a no serlo tanto, pero mientras lo sea, nos hace acarrear una responsabilidad enorme, ¿no? Eso también es como inevitable. Y por ahí poder perderse en el set, en el juego, más allá de esa responsabilidad, bueno, es algo a tener en cuenta, como una, como una opción para facilitar las cosas, quizás, o algo sobre lo que hay que reflexionar y también encontrar la propia personalidad, supongo, no sé, no todo el mundo lo vivirá de la misma manera. Clarisa, yo ya para ir cerrando, más allá de que por supuesto está siempre abierto a los comentarios que vos quieras agregar sobre lo que quieras, pero ¿qué pasa con esos cameos? Porque hay una particularidad que es que vos en general haces algún pequeño personaje, más allá de que yo sé que vos tenés un entrenamiento como actriz y que digamos es algo que te interesa, qué sé yo, también es una decisión que tomás como directora, ¿no? O sea, y en un punto eso, es como darle un besito desde el otro lado a tu película, y digamos, ¿por qué? Nada, ¿no lo pensás demasiado o tiene que ver con algo en particular? Yo creo que hay, bueno, justamente eso, como por un momento, por un tiempo, poder vivir o estar en ese, desde otro lado, ¿no? Digo, de alguna manera tramando o tejiendo con quienes están actuando. Y creo que a mí me revela algo y me hace recordar, porque uno todo el tiempo se olvida, ¿no? Y el lugar de la dirección también es un lugar tan, por más que uno lo intente deshacer y demás, es vertical, es como, digo, tiene tantas cosas a desarmar, ¿no? Y a cuestionarse. Y creo que esos momentos ahí de cameo, que en el caso de las 1000 quedó esa escena que fue al básquet, pero después había otras escenas más que fue una pelea re larga y la sacamos, pero me revelaban, por ejemplo, la dimensión del cansancio, ¿no? Digo, el decir, bueno, mira cómo qué cansador que es de pronto hacer 5 veces esta escena y que alguien me esté pidiendo, no, ahora fíjate un poco más, y ahora entró no sé qué cosa, y después otra que era, no sé, con frío, que de pronto estaba planeada para verano y justo ese día refrescó, y era como morirse de frío con el vestuario, y bueno, ya esas condiciones por las que pasa el cuerpo te condicionan tanto, ¿no? Un poder estar y un poder pensar que hay algo que va a pasar poniendo el cuerpo y que una tiene que negar de alguna manera ese espacio, entonces me lleva un montón de preguntas y también de empatías y comprensiones con quienes están actuando, que para mí es lo más importante siempre. Así que creo que de ahí vienen esos cameos. Y después hay algo muy también lúdico, como tienen que ver, son universos que de alguna manera yo los he habitado, entonces, ¿cómo no voy a aparecer pateando una pelota, digamos? Si son mis compañeras también las que juegan, ¿no? ¿Cómo voy a estar jugando al básquet si siempre juegue con Sofía ahí? Como que hay algo de, bueno, de dejar ahí como un pequeño gestito de esa presencia o de ese habitar que tantas veces tuve en los universos de esas dos películas. Pero bueno, eso. Hay algo de eso que también me deja pensando en una sensación que yo he tenido como actriz, ¿no? Bueno, es cierta cosa caprichosa. Esto lo hago porque tengo ganas de verme en esa situación, porque se me canta, porque, no sé, viste, porque sí, lo que vos decís, porque bueno, forma parte de mi vida y tener un registro de eso en mi propia película. Es como en un punto, no deja de ser un poco eso, antojadizo, ¿no? Como caprichoso. Es medio que si no lo explicás no tiene un sentido en sí mismo en la película, sino que vos me lo tenés que estar contando después de 1 hora y media de charla ¿no? Y entonces uno dice, ah, bueno, claro, sí, sí, pero digo, no abre y cierra dentro del universo de la película, no tiene ese sentido, sino que tiene un sentido personal y para vos. Y yo eso reconozco haberlo sentido como actriz, y me ha pasado por ahí en entrevistas y cosas que me lo cuestionan bastante. Es como, ah, no, pero ¿viste? No, pero vos tenés que ser de la película y para la película. Y es como, bueno, somos personas también, o sea, eso también te pasa, tener tus propios fetichismos, tus propios pequeños goces y tu estar también en función de vos misma y de tu propio placer, de lo que significa tener un registro de tu aparato, ¿no? O sea, que no por eso es menos humano. O sea, tenemos un instrumento hecho
esta voz, de esta emocionalidad, de este cuerpo, pero que no es, o sea, no está exclusivamente en función de un proyecto ajeno, ¿no? También esas cosas, nada, me encanta escucharlo, porque eso lo he vivido y me parece que es algo a lo que se le presta poca atención y donde hay todo un universo también de algo que no por ser hecho para un objetivo no termina siendo igualmente funcional o que aporta a la creatividad, ¿no? Y por lo menos a la libertad de quien está participando de eso. Me viene a la mente, por ejemplo, también hay un montajista italiano, Jacopo Quadri, que fue el montajista de Garage Olimpo, que fue también montajista de varias películas de Bertolucci, etcétera, o sea, es un gran montajista, y que tiene un sello particular, que es que a veces mezcla dos tomas de un mismo plano y las edita juntas, ¿no? Como una especie de lookcito, pero de dos tomas distintas, o sea, como dos versiones de una misma acción, que son pavadas, o sea, como en Garage Olimpo, por ejemplo, soy yo bajándome de una hamaca en un momento, se ven dos tomas del mismo plano. Después recuerdo otra de Bertolucci, que es una chica en una bicicleta, que se baja de la bicicleta y son dos tomas. Y esa cosa que es el sello personal. Vos decís, ¿y por qué? ¿Y qué quiso decir con eso? Quiso ser personal, quiso aportar, ¿no? Su flash en un punto, su fetiche, llamarlo como quieras, pero, pero de repente puede pasar que imprima y se quede como inolvidable, ¿no? Y como un poco también parte de la originalidad de la propuesta. Me parece que con tus apariciones en las pelis un poco pasa eso. O sea que por H o por B, quizás porque justamente necesitas que sea algo, una aparición más comprimida y como nada, como obviamente uno ya sabe que no te vas a quedar toda la película en un punto, y que hay algo, claro, hay como una especie de halo, ¿no? También en esa aparición. Y bueno, y justamente me parece que sí funciona. Bueno, además de que sos muy linda, das muy bien en cámara y se agradece esa presencia. Ah, y, gracias. y seguilo haciendo, seguilo haciendo. Pero digo, me parece eso, interesante por ahí para cerrar, rescatar, más allá de toda reflexión, de toda formación, de toda investigación, de toda ética y de todo, también reivindicar un poco el capricho. Es que sí, creo que también se arma de, si no hay esa libertad un poco para capricho, como bien decís, o para algo que se corra justamente de tanta justificación, ¿no? Porque creo que el mal de la justificar y de justificar todo, que las facultades muchas veces van por ese lugar, ¿no? Todo hay que justificar. Entonces hay cosas que tienen que ver más con el impulso. Y a mí en las escenas muchas veces digo, ay, ¿por qué no estoy yo también tan divertida como se están divirtiendo? O sea, me divierto de un lugar, pero detrás de cámara, y es otra cosa el actuar y el estar en complicidad con alguien actuando. Entonces, por un ratito, nada, eso. También aporta, sin duda, también aporta. Bueno, querida, ¿vos querés agregar algo? No, no, creo no, por ahí, digo, para quienes vayan a ver y demás, creo que hay algo del acto, que sin duda seguramente vos lo inculcás mucho, pero esta dimensión de pensar quiénes están actuando y de implicarse en procesos así de éticos en cuanto al trabajo con los actores y las actrices, creo que es fundamental, ¿no? Para construir ficciones también que se despeguen de los lugares de, no sé, de conformar un mercado, de conformar al espectador, ¿viste? Esa idea que se dice, no, porque el espectador es masculino. O sea, como Claro, correrse de esos lugares y pensar que otros cuerpos, que otros modos de estar, de existir, se pueden crear y habilitar todavía desde la actuación, ¿no? Desde ese lugar de también dejar de olvidar al cuerpo y ponerlo en un lugar primordial. Hay una pequeña poesía, digo, para cerrar, que es de Susana Villalba, que a mí me fascina y que creo que a veces la actuación puede producir eso, que dice algo así como que enamorarse es caer y que parezca un vuelo. mirá, Y sí, y creo que, que hay ahí también un secreto muchas veces de las actuaciones que nos conmueven y la posibilidad de conmover algo pasa también por ahí, ¿no? Como, no sé, es algo que siempre lo pienso mucho en relación hace un tiempo en ese poema, y en cómo la actuación podría llegar o puede, o tantas veces llega a eso también.
Así que bueno. Bueno, increíble, pero hablando de magias y alquimias, es un concepto que usamos muchísimo en la cátedra, el salto al vacío, ¿no? Del que han hablado un par de teóricos y que a mí me fascina, porque me parece que sí, que no se puede perder eso, ¿no? Como, bueno, el riesgo, correr un riesgo, y que también quien nos esté mirando o esté compartiendo esa experiencia desde donde le toque, en el momento que le toque, para algo que va a quedar para la posteridad, bueno, tenga el placer de presenciar ese efecto único, ¿no? Esa escultura de humo, como también han dicho otros que nos preceden. Bueno, Clarisa, siempre un placer y ojalá, bueno, en breve te podamos tener todavía más cerca y en alguna experiencia presencial o compartiendo alguna de tus pelis o algo de eso. Queda en el tintero. Tenemos en el momento en el que estamos grabando esto, en mayo del 2021, disponible hoy partido a las 3 en la plataforma Cinear Play. Y estamos en exclusiva anunciando que Las Mil y Una va a estar disponible en Netflix en pocos días, dentro de pocos días. Así que bueno, ojalá que esto se siga viendo dentro de 20.000 años, cuando ya todo el mundo haya visto tus películas, pero para los que las vean en estos próximos días, aprovechen y vean sus preciosas películas. Una directora para seguir toda la vida. Querida, gracias. Gracias a vos, Anton. Hermoso conversar de estas cosas tan poco pensadas siempre y tan poco habladas, así que te agradezco muchísimo el espacio. Habrá más. Gracias. Chao, chao.